nuestro espacio Queso y Marraqueta hoy trae a un reconocido hombre de la salud de nuestro país. Queso y Marraqueta es presentado por Café Liofilizado Windsor. Álvaro Muñoz Reyes nace en La Paz un 25 de mayo. Estudió en el Colegio Don Bosco. Es médico de profesión. Fue director nacional de salud del materno infantil, director del Hospital del Niño, director municipal, ministro de Salud y Deportes y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, hoy de la Universidad Franz Tamayo. Doctor, qué lindo tenerlo aquí. Buenos días y bienvenido a este Queso y Marraqueta en AM. Gracias, John. Para mí un placer, como siempre, poder compartir contigo y con la teleaudiencia sobre temas de interés nacional. Yo lo recuerdo mucho como director del Hospital del Niño. Ahí hemos empezado a trabajar, hemos hecho una buena labor cuando nos hicimos cargo el año 2000 del Hospital del Niño. Ahí trabajamos con los medios de comunicación para recuperar ese hospital y darle el realce que merece, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo como ministro de Salud usted, doctor Muñoz? Bueno, estuve en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé durante 8 meses, 7 meses. 8 meses. Más o menos. ¿Considera que su paso positivo en evaluación? La misión que se tenía en el gobierno era un gobierno de transición únicamente para garantizar elecciones libres. Y así fue, se cumplió y entregamos el gobierno a Evo Morales. Hoy está de decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unifrance. Así es, estoy de decano, ya son 5 años, dirigiendo las 3 carreras de medicina, odontología y bioquímica y farmacia. Bien. Usted ya se la huele porque lo hemos invitado y creo que hay un tema muy delicado a tratar en los siguientes minutos, pero antes, ya nos hemos adelantado a servirnos el cafecito. Le invito a probarlo, el Windsor de la mañana. Gracias. Café liofilizado Windsor, el gusto por el buen café. Doctor Álvaro Muñoz, usted está en pleno conocimiento de lo que está sucediendo en este momento en algunos nosocomios. Me pongo en los zapatos de la ciudadanía que no sabe qué hacer, ¿no? Y recibe los mensajes de calma, de no hay que alertarse, está por el momento todo controlado, mientras sabemos qué clase de virus está atacando a 2 médicos que están en terapia intensiva y tengo que algunos que han estado en contacto con algunas de las personas que han tenido también estos síntomas de primera mano. Usted tiene la historia, pero del principio, que nos gustaría, en el marco de este conocimiento de salud, la ordene para todos nosotros, por favor. ¿Qué está pasando? Bueno, el primer caso surgió en Caranavi. Entonces, aparentemente el paciente 0, que es el que origina todo esto, está en Caranavi y falleció. La persona que atendió a este paciente era la interna de medicina que fue evacuada por presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y hemorragia. Llegó aquí a la ciudad de La Paz y fue atendida en el gastroenterológico justamente por los 2 médicos que ahora están en la terapia intensiva. Estos 2 médicos ya están en tratamiento. El tratamiento que se da es el tratamiento para un virus desconocido. O sea, no tenemos el tratamiento específico porque no sabemos cuál es el virus que está afectando. ¿Qué se les está haciendo a los médicos en este momento? Ellos están en la terapia intensiva con todas las medidas de seguridad para el personal que los atiende y hay medicamentos antivirales generales, ¿no? Y el sostén para la hemorragia, transfusiones de sangre y el control que se debe tener de su vitalidad, ¿no? De sus signos vitales. Y esto está siendo monitoreado permanentemente por gente que conoce, con las medidas de bioseguridad que deben tener todo médico, todo personal de salud que atiende enfermedades, y más en este caso de origen
desconocido, ¿no? No tenemos la certeza. Tenemos la nota que ha sacado el Ministerio, donde dice que las muestras han sido tomadas, se ha descartado influenza y se ha descartado dengue. Entonces quedan otras enfermedades para descartar, antivirus, enfermedad hemorrágica de algún origen que no se lo conoce y otras, y para eso se han enviado muestras al INLASA de acá, al CENITROP de Santa Cruz y al CDC de Atlanta, es el Centro de Control de Enfermedades más grande del mundo. En el CDC van a tardar aproximadamente 14 días en darnos el resultado. En 2 semanas sabríamos qué es. Exactamente. Pero estaba viendo en el periódico esta mañana que está llegando un epidemiólogo del CDC, un laboratorista del CDC y un infectólogo del Brasil para colaborar con nuestros médicos en la identificación del virus que está afectando. Hay que decirle a la población que no se alarme. Esto no es una epidemia, son casos nada más que están controlados y la gente no debe estar alarmada para no asistir a sus médicos ni nada. Debe seguir haciendo. Si va a tener algún contacto con alguna persona y tiene la sintomatología, que la repito, es dolor de cabeza, es fiebre, dolor abdominal, malestar general, sí puede ir a su médico, pero sin alarma. El ideal es en lugares como Caranavi y todo, no ir a concentración de gente y las medidas generales, principalmente el lavado de manos. No ir a lugares con mucha concentración de gente. Así es, en los lugares donde ha aparecido el brote, ¿no? En Caranavi, digamos. Caranavi, por ejemplo. Exactamente. A ver, se han tomado ya algunas medidas. Yo quiero imaginarme los hospitales donde están los médicos en este momento, que es la Caja Petrolera de Salud, tengo entendido. La Caja Nacional. La Caja Nacional. Y el Hospital del Tórax. Obrero, Hospital del Tórax Tres. y la Caja Petrolera de Salud. Así es. Como una especie de cápsula, donde adentro están algunas determinaciones que se están tomando. Para el personal, en algún momento se dijo que querían hasta cerrar estos nosocomios, pero esto no se ha dado, tengo entendido hasta ahora, ¿no? No, el ideal, John, es poder concentrar a todos los pacientes y las personas sospechosas de esto en un solo lugar, ¿no? Para optimizar los recursos y para optimizar las medidas de bioseguridad. La gente que entra acá tiene que entrar con guantes, con gorro, con barbijo especial, no es el barbijo que usan comúnmente, sino es un barbijo especial que se debe utilizar. Hay máscaras ahora que cubren toda la cara, ya no es el barbijo único, sino hay unas máscaras de protección. Aparte, las batas tienen que ser desechables, ¿no? Se entra, se atiende y antes se deja las batas y no se hace el uso de batas de tela. ¿Esas medidas están vigentes ahora en estos nosocomios, cree usted? Porque creo alguien dijo que no tenemos. Bueno, sabemos que hay deficiencias y eso no podemos ocultar ni debemos ocultar, porque es responsabilidad de todos, desde empezando de nuestras autoridades hasta los que manejan al paciente. Doctor Muñoz, ¿yo puedo ir si tengo una cita, digamos, en el tórax? ¿Tranquilamente puedo ir o digo, no, mejor ni voy? No, puede ir porque el paciente está aislado en un área donde tiene todas las condiciones de bioseguridad. Si yo voy a mi atención donde el cardiólogo al tórax, puedo ir, debo ir para ser atendido. No hay que cercar todo que no ingrese, no. Por eso digo, no hay que alertar a la gente, no hay que alarmar a la gente sobre esto. Tiene que ir a su médico, cumplir con su cita. ¿Listo? No va a pasar a los lugares donde está el paciente. De manera tranquila. Aislado. ¿Ante qué situación debemos comenzar? Yo sé que esta palabra no gusta, pero alertarnos, por ejemplo, porque todo el mundo dice, está resfriado, uy, cuidado, ¿no? Ya está el bichito de la inseguridad dentro de todos. Pero ¿de qué debemos cuidarnos acá, fuera de estos hospitales, en la relación persona a persona? Bueno, siempre, como en todas, hay que evitar contacto con personas enfermas.
se ha hablado, se sospechaba que este era una influenza H3N2, se ha descartado. La influenza, hacerse vacunar contra la influenza, ese es un buen método protector, y las medidas generales, el lavado de manos principalmente, eso sí es importante, y con personas que tengan bajas las defensas, que no asistan a lugares de concentración o donde hay personas enfermas. En Caranavi, por ejemplo. Ok, pasemos la página, doctor, para hablar un poquito más en específico. Se hablaba de un paciente cero, porque la investigación tiene que ir a donde comenzó el tema. ¿Quién es el paciente cero en esta historia? Bueno, se supone que el equipo que se ha creado por el Ministerio, por el CEDES, los médicos, han ido a Caranavi a identificar al paciente cero, porque esto no ha venido de la nada. Tiene que haber habido un contacto que ha ocasionado lo que ahorita estamos viendo. Entonces, el paciente cero es el primero que ha ido con esta sintomatología al hospital de Caranavi. Por referencias, ese paciente ha fallecido. Y ese paciente era el que atendió la interna, que después tuvo la sintomatología y fue trasladada a la ciudad de La Paz. La que decían que tenía dengue, ¿no es cierto? Exactamente. Se pensó en dengue hemorrágico, se descartó, ¿no? Entonces ahora sabemos que es una enfermedad viral. Ahora hay que ponerle el apellido. Claro. ¿Qué virus es? Doctor, en el marco de esta interna que falleció, Fides recibió hace casi ya un mes atrás esta denuncia de lo que sucedía allá. La familia decía que era dengue, que no la habían tratado como debía haberse tratado a ella, que hubieron una serie de irregularidades en cómo se portaron con la paciente para tratarla. Y al fin y al cabo no sabemos de qué murió esta interna. Si no es dengue hemorrágico, ¿qué fue? Fides fue el primer medio que tuvo aquí a la familia hablando precisamente de este tema. Vamos a recordar unos minutos, por favor, cuando la mamá y otro de los parientes, creo que el tío, estuvo aquí en Fides hablando precisamente de este tema. Miren cómo se dio las cosas. Fue Caranavi, ¿no? Fue la entrevista, nadie más le tomó atención al tema. Hasta ahora que tenemos 2 médicos con este virus desconocido. Vamos a ver un segundito esto, por favor. Le invito al doctor Muñoz también a verlo y a escucharlo a través de Fides. Día domingo mi hija me llamó y me dijo, mamá, te tengo una mala, me dijo. Y yo le dije, ¿qué es, hijita? Y ella me dijo, mamá, tengo dengue, me dijo. Mi hija me dice, mamá, me están internando, me dice. Cuando el día lunes la doctora Limachi, la directora, me llama en la noche, entre 6:30, 7 de la noche, indicándome de que mi hija está en un estado crítico. Entro a la sala donde mi hija estaba, había estado con un oxígeno, con un suero y con pañitos en su frente. Pero hijita, ¿por qué no has dicho a los doctores? Y mi hija me dice, mamá, yo les he dicho, yo estoy desde el día lunes 20 con fiebre, me dijo. Yo le he dicho a la doctora, estoy mal, pero la doctora me siguió haciéndome trabajar. El 23 sale con un análisis de dengue. Ya, y eso, el 23 sale con un análisis sí, de dengue. Aquí el 23 con sus amiguitos dice, hola, ¿cómo estás? Gracias por hablarme. Y ahora tengo dengue, dice. Habla con otra compañera que le dice también que ahí estoy viendo, pero con plaquetas. La doctora Carol dice que por la leucopenia ya es dengue. Ella misma con su propio dinero se hizo hacer el análisis. De manera externa. Luego, el día 24 de mayo, le dan esto donde dice dengue con signos de alarma. Y el día lunes 27, a mi hija recién la internan, también con el diagnóstico de dengue, pero ya en etapa crítica. Ellos ya se han dado cuenta que ya tenía dengue el 23, don John. Ellos ya podían incluso llamarme, ellos no podían haberse callado. Y me duele mucho que ellos hablen y digan es fiebre tifoidea, no es dengue. Aquí yo tengo los papeles, todo. Esto nos está hablando de una negligencia médica. Claro. Pero además nos está hablando
de que autoridades en salud de Caranavi están mintiendo cuando tratan de hacer ver que la muerte de esta joven fue por otra causa que no es el dengue. Hoy la doctora que me vio dijo, yo pasé trabajando mi dengue, ojalá no pidas baja. Eso es lo que Es decir, le dijo la aparte doctora. la hicieron trabajar. Ya sabían que tenía los primeros síntomas, que estaba mal. Y ellos seguían, no le dieron la importancia que tenía a mi hija. Por eso es- Porque a mi hija ya nadie me la va a devolver. Mi hija ya no está conmigo. Mi hija era mi razón de vivir y era mi única hija. Yo ahora estoy Señora. sola. Bueno, al final las autoridades dijeron que no era dengue, que los resultados no daban dengue. Y entonces, ¿qué fue? ¿De qué murió esta interna? Es la gran incógnita. Doctor Muñoz, usted me dice que mandar una muestra ante algo desconocido a los Estados Unidos tarda 14 días. Esto sucedió en mayo, finales de mayo. Y hasta ahora no tenemos el resultado de esta persona. O sea, aquí yo digo, ¿por qué se hizo o no se hizo un trabajo de investigar de qué murió? Tuvo que haber 2 médicos infectados con esto desconocido para que nos moviéramos. Es la primera pregunta que me invade, doctor. Tienes toda la razón, John. No sabemos si la muestra que le tomaron a la doctora en Caranavi fue la muestra que se envió al CDC de Atlanta, o se ha enviado recién la de los doctores que están en la terapia intensiva. ¿Esto qué nos hace? Que hemos perdido tiempo valioso en la identificación del mal. O que no le dimos la importancia porque se trataba de una interna. No, yo dudo eso, pero no se le dio importancia a la enfermedad, al tema en sí, de la patología por la cual murió. Si se descartó el dengue, había que hacer todo el protocolo de investigación del porqué. ¿Cuál fue la real causa de muerte de esta interna? Entonces, se ha perdido un tiempo, porque si hubiera sido esa muestra, que estamos hablando del 24 de mayo, hasta hoy ya deberíamos tener el resultado. El resultado de que murió la interna. Así es. Ante, claro, la situación de la madre. Yo digo esto porque, según el relato de la madre, la interna, la doctora, no fue tratada debidamente, ni humanamente, creo, hasta el final, porque realmente hubo ahí un montón de peros, de llévesela a La Paz, de trasladar a La Paz, que incluso maltrato laboral, porque le dijeron, yo también pasé trabajando el dengue, así que trabajas nomás, le hicieron quedar sin tomar los recaudos necesarios hasta que ella terminó muriendo. Es decir, aquí hay una serie de cosas que hablar, pero me llama poderosamente la atención que no sepamos, teniendo ya un paciente con estos síntomas, que son los mismos que los médicos presentan, un resultado de qué murió la interna, que creo que es lo que estamos buscando al final, con estos médicos que tienen la misma sintomatología. Así es. O sea, el problema es que necesitamos ponerle el apellido a esta enfermedad para saber el tratamiento específico también. O si estamos enfrentando algún virus nuevo, como existe en el mundo. Así ha aparecido el ébola, ha aparecido la Zika, chikungunya, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber la causa, ¿no? Y el origen. Si es un vector, si es a través de picadura de mosquitos, si es roedor, etcétera, tenemos la obligación de conocer. Ahora, lo delicado del tema es que salió en Bolivia. Es decir, el mundo médico en este momento está mirando a Bolivia expectante, dice, apareció en Bolivia, algo que en el mundo no se conoce, manden los mejores expertos de organismos internacionales y averigüen qué es para poderlo tratar. Así está Bolivia vista en este momento. Va a haber este tipo de brotes en cualquier parte, no sabemos, por ahí es una enfermedad conocida que se ha reactivado en un lugar, tal vez no sea el origen, puede ser una fiebre hemorrágica, por decir una cosa, puede ser un antivirus o puede ser otro tipo de virus que está apareciendo. Entonces, esa es la obligación que tiene el país, el Ministerio de Salud, los médicos, de tratar de identificar realmente cuál es el origen de este problema viral. Doctor Muñoz, no es la primera vez que algo así aparece, tengo entendido.
Cuando la gente del CDG salía en las últimas horas y decía, no estamos preparados para el tratamiento de estas cosas, ¿usted qué pensaba? Es que el tratamiento tenemos que conocer lo específico. O para responder a esta clase de cosas. Lo decía antes, uno de los problemas que se tiene, y no vamos a tapar el sol con un dedo, es la falta de material de bioseguridad en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales. Ustedes han visto, a veces carecen de guantes, se están reutilizando los guantes desechables, se está esterilizando material de plástico, etcétera, etcétera, que no es nuevo en el país. Entonces, tenemos que empezar de ahí, de reconocer que estamos con una debilidad y que es atendible. Y esto debe servir como un signo de alarma para nuestras autoridades, directores de hospitales, de centros de salud, que si no tienen las condiciones deriven al paciente inmediatamente a un lugar donde tenga todas las condiciones de atención. Están reunidos en este momento autoridades de salud, tengo entendido que gente del CEDES, gente del Ministerio de Salud y otras instancias para seguir sobre este tema. Le mantendremos informado de lo que suceda tras esta reunión. Se vienen, y al final esto, preguntarle al doctor Muñoz, especialistas de primera línea desde fuera. Usted mencionó algunos, pero sabemos que son expertos en esto. Cuéntenos un poquito a quién tendremos de visita en el país para ayudar a las labores médicas ahora. Vamos a tener gente del Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Doctor? Es el centro de control, son los centros de controles de enfermedades más grandes del mundo. Ellos tienen en Atlanta un centro donde tienen los especialistas, los técnicos de laboratorio de todas las enfermedades del mundo. Ellos tienen un mapa mundi donde hay una alarma, por decir, en África, hay una enfermedad desconocida y ellos envían a su gente para ver e identificar realmente si es algo que ya se conocía o es un nuevo virus. Así ha sido la detección del ébola, de antivirus, etcétera. Entonces está viniendo gente de primer nivel. Y está viniendo por la OPS un epidemiólogo, un infectólogo brasilero, que tiene también experiencia en esto, y veremos entre los dos que nos ayuden a ponerle el apellido a esta enfermedad que está provocando ya la muerte de una persona, pero ya tenemos aparentemente 3 infectados que están en el hospital. ¿Y cuánta gente más habrá estado en contacto con ellos, no? Bueno, hay que hacer el bloqueo epidemiológico, que se llama, detectar quiénes han sido los que han estado en contacto con las personas que han fallecido o que están en los hospitales, ¿no? Hay que ver un cerco epidemiológico para poder cubrir y proteger al resto de la gente. Y dentro de ellos me imagino que estará la mamá de la interna y los familiares más cercanos que tuvieron contacto con ella. Por lo que oía en la entrevista con la mamá, el tiempo de evolución. Generalmente esto incuba unos 15 días, ya ha pasado más del tiempo y la mamá no tiene ninguna sintomatología. Estaría bien, entonces aparentemente nos da cierta tranquilidad para ella y el resto de su familia. ¿Por qué? Porque no presenta sintomatología. Si nos ponemos a pensar el tiempo que ha tenido la evolución en los médicos que han atendido a ella, ha sido mucho más corto. O sea, antes de la semana ya han tenido la sintomatología. Entonces esto nos puede dar cierta tranquilidad con respecto a la mamá de la interna, ¿no? Doctor Álvaro Muñoz, exministro de Salud, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Franz Tamayo, si tiene algo más que decirle a toda la gente que lo está escuchando y viendo a través de Fides. Bueno, lo más importante es no tener pánico, no poner noticias falsas en las redes sociales, porque esto lo único que hacen
es crear caos. Hasta mataron al médico en las últimas horas. Lo mataron al doctor, la familia acudió al hospital llorando desesperada porque había visto en las redes sociales que había fallecido, y lo que no es real. Entonces hay que pedir un poco más de responsabilidad en el manejo de estas noticias. En estos casos, los únicos que tienen la palabra oficial son las autoridades, que están trabajando conjuntamente ahora con el CEDES, el Colegio Médico, porque todos debemos unir esfuerzos para lograr detener esta enfermedad. Doctor Álvaro Muñoz, ha sido un gusto. Mira, entre chiste y chiste nos hemos tomado unas 3 tazas de café Windsor acá en el Queso y Marraqueta, hablando de este tema y tratando de extraer la mayor cantidad de información posible para tener informada a nuestra gente. Le agradezco muchísimo habernos acompañado este tiempo, doctor. Gracias, yo te agradezco a ti por la oportunidad de siempre estar en contacto con nuestra gente, contigo, y bueno, hasta otra oportunidad. La gente Muchas lo recuerda gracias. con mucho cariño. Y muy rico tu café. Gracias. Bueno, quisiera que fuera mío, pues sería un lindo negocio. Pero es de Windsor, es de Windsor. Qué bien tuvo la acertada decisión de sacarlo ya al mercado, el café yubilizado Windsor, el café premium. Pruébelo, anímese y le aseguro que se va a quedar con él. Doctor Muñoz, muchísimas gracias. Gracias, John. Vamos a la pausa, amigos. Potosí está en el segundo día de paro cívico por el tema del litio.